Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carmen García y bueno, muchas gracias por estar aquí en el 26º Congreso Andaluz de Naturopatía, Memorial Diego Prieto, tercer Congreso del Mediterráneo, tercer Congreso de Ceuta y segundo de Melilla. Pienso que es importante que estemos aquí, que escuchemos cada una de estas ponencias porque seguro que nos van a ayudar, van a ser prácticas especialmente en tomar responsabilidad en la salud de cada uno de nosotros. La ponencia que hoy extraigo es naturopatía energética usando la apiacología, que bueno, el término api ya nos viene un poco a decir de qué vamos a hablar, ¿no? De los productos de la colmena, en la ley de los 5 movimientos relacionados con la biología china, como aporte en nuestra salud. Como comentaba, mi nombre es María del Carmen García Fernández, naturópata colegiada en FENACO número 3717. Bien, la colmena, el origen. Cuando vamos a hablar de los productos de la colmena, es importante saber con qué calidad estamos contando. No podemos perder de vista la materia prima, su calidad. Yo suelo decir que os animo a que, por ejemplo, en la miel miremos la etiqueta, de dónde viene, dónde ha sido producida, dónde ha sido envasada, porque, bueno, podemos llevarnos alguna sorpresa, ¿no? Hay veces que indica fuera de la Comunidad Europea y dentro de la Comunidad Europea y no pone claro ni dónde es, ¿no? Entonces, asegurarnos siempre cuando vamos buscando este aporte a la salud, saber el origen de los productos que estamos usando. Estas son algunas fotos de las colmenas. Soy de familia de apicultores. Y bueno, aquí están de los que vamos a hablar. Es la miel, aquí a la izquierda, lo veo yo, es un panal de miel. Se pone una lámina de cera de abeja simple y las abejas hacen el resto, lo llena de miel y luego lo tapan con una fina capa de cera a modo de tapón, como si fuese un tarro natural. Entonces el apicultor lo que hace es, con esa herramienta, que es una especie como de cuchillo, va quitando esa fina capa de cera y deja ese hexágono con miel abierto para meterlo en una centrifugadora, que por centrifugación va a caer en las paredes y lo vamos a recoger abajo. Aquí tenemos una cucharada de polen, el polen tan nutritivo, veremos las propiedades, súper saludable. Lo que tenemos abajo a la izquierda es el propóleo. El propóleo, propolis, significa pro antes de la ciudad, polis, y es porque las abejas lo usan como una defensa. Lo usan para como una masilla o un cemento en la colmena, por si entra para evitar que entre algún depredador, alguna avispa, alguna lagartija. Pero también lo más interesante es que si entra algún insecto que es más grande que ellas y van a tener dificultad para expulsarlo, lo propolizan, lo envuelve con propóleo y de esa manera no se va a infectar dentro de la colmena, o sea que ya nos va diciendo el efecto del propóleo. En medio tenemos la jalea real, son unas pequeñas larvitas que ellas toman jalea real durante 3 días, todas las abejas. A partir del tercer día, aquellas que van a estar destinadas a ser reina, pues van a continuar tomando jalea real y el resto miel con polen. Y aquí en mi lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos la apitosina o veneno de abeja. Me voy a retirar un poquito porque vamos a ver. ¡Ah! Sí, ahora. Bien, ese es el veneno de la abeja, pero esto que tengo en la pinza es el aguijón. Estoy tratando a una persona con molestias en el hombro, ¿vale? La pitosina en pequeñas cantidades y previa prueba de alergia, ahora lo veremos, tiene beneficios para la salud, sobre todo relacionado con el dolor. Bueno, estos son los productos, vamos a hablar de lo que son las propiedades, cómo usarlo, para que espero que sea algo práctico que podamos usar en casa y bueno, podamos usar en casa a un nivel, digamos, eso, familiar, ¿no? Pero por supuesto siempre contar con un naturópata colegiado especialista cuando queremos ya un caso más en concreto. Y todos estos elementos vamos a ver cómo los podemos usar a través de la ley de los 5 movimientos. Bien, como comentamos, y es un tema fundamental, promoción de la salud.
O sea, bueno, o sea, quizás estemos más acostumbrados a saber lo que es la prevención de la enfermedad. O sea, tengo que hacer tal cosa para prevenir tal enfermedad. Pero cuando hablamos de promoción de la salud, puede que estemos un poco más, bueno, despistados, no sabemos bien qué quiere decir, ¿no? Entonces me gusta poner esta definición, que es fortalecer las capacidades para optar y mantener estilos de vida saludables. O sea, una salud positiva son unos activos para la salud. Pues en el día a día, poco a poco, voy a ir introduciendo en mi vida esos activos para la salud que van a promocionar, van a fortalecer mi propia capacidad. Es potenciar la capacidad de los individuos, comunidades y poblaciones. En esta diapositiva, en este PowerPoint, ¿qué es lo que vengo a transmitir? Pues la importancia del autoconocimiento en la escucha de mi cuerpo. A veces necesitamos, pienso, conectar más con qué nos está queriendo decir nuestro cuerpo. Nos está queriendo decir que pare, que meditemos, que respiremos 10 minutos, o está sonando una alarma en el oído, ¿no? Que nos está diciendo estoy cansada, estoy cansado, tengo dolor. ¿Qué me quiere decir, no? Vamos a escuchar, os animo a todos, vamos a escuchar un poco más nuestro cuerpo, me incluyo yo también, para tomar esas decisiones y fortalecer nuestra voluntad. No hace demasiado escuchaba que fortalecer la voluntad para tener la recompensa, o sea, es la capacidad de saber que la recompensa va a venir después. Y ahí es donde tenemos que fortalecer, ¿no? Esa voluntad, esa decisión de voy a parar, voy a hacer yoga. Este es de un grupo de mujeres en las que le doy la clase de yoga y aprendo muchísimo de ellas porque tienen una capacidad de entrega, de superación grandísima. A veces es quedar con una amiga, con un familiar, con un amigo y ese abrazo que necesitamos, por supuesto la alimentación, ¿no? Aquí tenemos el plato de Harvard, es una manera de cuidar lo que comemos, hacernos conscientes. Todo eso nos va a dar unas herramientas que vamos a disponer de ellas y que nos van a ir sumando en el día a día. Muy bien. ¿Y qué es la apiacología? La apiacología, también conocida como apiterapia, como aporte a la salud dentro de la promoción de esos estilos saludables y por consiguiente del bienestar. Tenemos aquí la miel, ¿no? Con ese pan para el desayuno. Quizá yo recomendaría un pan un poco más integral, pero bueno, lo importante, ¿no? De contener esa miel en el día a día, de usarla. Y en el otro lado estoy en la consulta poniendo la apitocina, aplicando la apitocina en una persona con dolor de espalda. Muy bien, y vamos ya a la miel. La miel es un endulzante natural, es un edulcorante natural producido por las abejas. Me gusta pensar y creo que todos podemos en un instante, ¿no? Darnos cuenta de que la miel es un producto que se ha usado, que lo hemos usado, nos hemos alimentado con él desde hace pues miles de años, o sea, miles de años. Se estima que la abeja lleva con nosotros, no, que lleva 30 millones de años en el planeta y nosotros llevamos 6 millones de años. Entonces, en estos 6 millones de años, pues se dice que la abeja realmente no ha modificado tanto su estructura como insecto. Me parece curioso. Así que seguramente estaremos tomando ese alimento primitivo y primigenio. Tiene un valor energético que nos va a endulzar de una manera natural. Es fácil asimilable. ¿Por qué? Porque tiene enzimas, o sea, es un alimento, digamos, biodisponible, vivo, con azúcares simples. Importante los azúcares simples porque estos azúcares están ya predigeridos por las abejas, con lo cual son rápidamente biodisponibles. Tiene una actividad antibacteriana
¿Por qué? Porque está en su composición, hay peróxido de hidrógeno, bueno, hay unos componentes, gracias también a esos azúcares simples, naturales, eh, tiene esa propiedad antibacteriana. Solo recordar que en la carrera de la diplomatura de enfermería, que estudié ya hace unos cuantitos de años, una profesora que tenía, pues, usaba la miel para el tratamiento de las úlceras por presión en personas mayores. Bien, y contiene pequeñas cantidades de vitaminas, de minerales y de enzimas. Entonces, que no solo estamos endulzando, pero es que además eh, se asimila súper bien, que contiene pequeñas cantidades, son pequeñas, pero tiene una cantidad de vitaminas y tiene minerales y tiene enzimas, que si lo comparamos con la azúcar, por ejemplo, de mesa, se le llama que son calorías vacías. Es decir, nos aporta el aporte calórico, pero no más. Vale, con respecto al tema de la... Hay personas que preguntan, ¿y en el tema de las dietas engorda más la miel, engorda más el azúcar? Entonces, deciros que la miel tiene un mayor poder endulzante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos menos cantidad de miel que al equivalente en calorías de azúcar. La miel se cristaliza, es un proceso natural, incluso es muy agradable, es algo, a mí me encanta consumir la miel, por ejemplo, cuajada, y deberíamos de evitar calentarla, tomarla masticada. En todo caso, pues se puede calentar un poquito al baño María. ¿Por qué? Porque no debe de pasar de una temperatura en concreta. Volvemos a que es un alimento biodisponible y esas enzimas pues no van a tener el mismo efecto. Podemos desnaturalizarlas. Muy bien, el siguiente producto es el polen. Bueno, estoy justo aquí encima de la abeja cargando las dos granitos de polen. Como veis ahí, esas dos bolitas de polen, las abejas lo han cogido de las flores y si veis detrás en esas patitas, las han llenado de polen. Ellas se peinan, se van peinando y hacen esa bola que la va llevando pues a la colmena con sus 12 cestillos que tienen en las patas. El polen es una combinación variada y valiosa. Los granos son de diferentes pólenes y tienen muchos colores y eso nos da un gran valor y una gran variedad en su composición. Es mucho más recomendable. Tiene una proporción de carbohidratos, como vemos ahí, de hidratos de carbono entre el 30 y el 60%. Fructosa la mayor parte, igual que la miel, que se le conoce como el azúcar de la fruta. ¿Cuál es la particularidad a nivel biológico? Pues y nutricional, son sus proteínas de alto valor biológico. Tiene de entre el 12 y el 18% de aminoácidos esenciales, que son aquellos que debemos de tomar a través de la alimentación. Es decir, que necesitamos ese aporte de aminoácidos. Entonces, especialmente importante, luego lo veremos, deportistas, en épocas de necesidad nutricional, también en personas que necesitan un aporte de proteínas de alto valor biológico, el polen. Tiene algo de lípidos y también algo de sales minerales, que tampoco son entre 1 y un 4%. Tiene gran variedad de enzimas y coenzimas y sustancias biológicas activas como flavonoides. Volvemos a ver que es un producto que está biológicamente activo y vivo. La forma de tomarlo, el polen, es una cucharada sopera colmada o 2 cucharadas soperas colmadas de manera en el momento en el que la necesitemos. El polen sí que se debe de tomar poco a poco, es decir, el primer día solo unos granitos, puede ser 1, 2, 4. Al siguiente día aumentaremos la cantidad y así vamos subiendo hasta que tengamos una cucharada. Es normalmente una cosita más al respecto de tomarlo. El polen habitualmente lo vamos a encontrar seco. No, realmente no pone seco en la etiqueta, pero pone simplemente polen. Pero bueno, si lo preguntamos, se le ha quitado normalmente la humedad. Es decir,
Cuando se recolecta ese polen que ha dejado las abejas en la colmena, en una cajita que se le pone a la entrada de la colmena, de la piquera que se llama, de su entrada de su casa, ese polen se suele secar, se le quita la humedad y así estará más tiempo disponible, va a tener más tiempo conservando su estado óptimo. Pero hay otra opción de tomarlo que es tal cual, lo vamos a recoger es más blandito, ya no es seco, un poquito más duro, es más blandito, y eso nos va a ayudar a que se absorba mejor en nuestro organismo, se conserva congelado y una vez que nosotros lo compramos, ya lo guardamos en el frigorífico, es decir, en la tienda, en el almacén, lo van a tener congelado, nosotros lo compramos y ya lo pasamos al frigorífico, y ese es el polen fresco. Bien, empezamos con digamos, ¿para qué? Los beneficios. Favorece las funciones digestivas e intestinales. ¿Por qué? Gracias a esas enzimas, a esos flavonoides, indicados en deficiencias nutricionales, como ya adelantábamos. Permite que el hígado neutralice mejor las toxinas en estudios laboratorio. Veremos que, adelanto, que el polen, además, dentro de la ideología de la tradicional china, corresponde con el movimiento madera que corresponde con hígado y vesícula biliar. Os adelanto algo, pero luego lo comentaré. Sistema nervioso saludable para la memoria, el aprendizaje, la concentración, reequilibrio anímico y mental, sobre todo porque es rico en vitaminas del grupo B y aminoácidos esenciales. Es un bioestimulante sobre la formación de la sangre, importante en personas que tengan cierto déficit de la formación de sangre o de hemoglobina o de anemia, en trastornos alérgicos e inmunológicos. Interesante, personas que preguntan, pero si yo soy alérgica al polen, yo no puedo tomar al polen del ácaro, o sea, perdón, al polen del olivo, al polen de las gramíneas, pero yo como voy a poder tomar polen, pues sí, sí que lo puedes tomar. Evidentemente, siempre es interesante en un caso en concreto consultar con tu notarópata colegiado, con tu especialista en salud. Pero os comento que mi experiencia en otras personas que lo han consumido y me lo han comentado es tomar poco a poco el polen, unos granitos y especialmente preferible antes de llegar ese momento en el que hay más trastorno alérgico que suele ser en primavera. El tema, digamos, importante es en todos los productos de la colmena siempre comenzar muy poco a poco. Vamos a empezar con muy pequeña cantidad e ir aumentando hasta llegar a lo recomendado. Muy bien. Hay estudios también que nos dicen que tiene fitoesteroles y ácido graso poliinsaturado que nos van a influir de una manera positiva en el metabolismo del colesterol. Bien, pues vamos a la jalea real. Como comentaba, jalea real, ¿vale? Es, digamos, el alimento, la jalea, la leche, ¿vale? De la reina, por decirlo así. Esas son larvitas que están en un hexágono que le han traído las abejas, las ninfas que están cuidando de esas larvas, porque, bueno, la colmena está súper bien organizada. Funciona como un ente entre que cada uno sabe muy bien pues lo que tiene que hacer. Y así funciona como en un único ser, digamos. Bien, eso blanquito es la jalea real. No está dulce, es algo como ácido picante y todas las larvas, perdón, van a tomar jalea real en sus 3 primeros días. Todas. Y aquellas que se van a designar para reinas van a ser las que van a continuar tomando jalea real toda su vida y el resto miel con polen. Entonces, veamos la diferencia. Siendo la diferencia en la alimentación, vemos que una abeja obrera, la abeja comúnmente que vemos en una planta pecoreando, eh, va a vivir, tiene una vida media de 1 mes y medio, 2 meses, dependiendo la época de trabajo que tenga. Y una reina puede vivir hasta 5 años. Además, la abeja obrera tiene un sistema reproductor que no es fértil y
la reina en determinadas épocas puede poner hasta 2.000 huevos diarios, ¿no? Esto es cierto que le ha dado incluso cierta propiedad como mágica a la jalea real, ¿no? Como si fuese algo mágico. Y bueno, creo que tampoco es que sea algo mágico, creo no, no es algo mágico, pero cuando estamos estudiando la jalea real, vemos que tiene todos, es que es importante, todos los elementos necesarios para la estructuración del organismo. Entonces tiene lípidos, tiene proteínas, tiene hidrato de carbono, además en una proporción idónea. Vitaminas, oligoelementos, aminoácidos esenciales. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que es recomendada la jalea real en carencias nutricionales, mejora el apetito en niños. Recomendada para el cansancio físico y psíquico, recomendado como refuerzo del sistema inmunitario, es vitalizante, regeneradora de tejidos. Aquí donde estoy yo, tenemos la miel con jalea real. La jalea real se conserva en el frío. No es estable con el calor y se debe de conservar entre 2 y 6 grados. ¿Qué ocurre? Que la miel actúa como un conservante natural y podemos consumir una cucharadita de miel con jalea real todos los días sin necesidad de guardarlo en el frigorífico. O bien con un botecito pequeñito que me retiro por aquí, un botecito pequeñito que trae una paleta pequeña y se toma con esa cucharadita debajo de la lengua todos los días en ayunas, siempre poco a poco, como decíamos, y teniendo en cuenta, pues paso anterior, teniendo en cuenta que estamos hablando de promoción de la salud, que no solo ya cuando llegue el cansancio o cuando necesitemos esa carencia, antes de llegar a la carencia, vamos a fortalecer nuestra capacidad y la jalea real es un modo. El siguiente producto es el propóleo. ¿Os acordáis del propóleo, que es como esa cera negra que se encontraba en una esquina en la colmena? Bien, Propolis Pro antes de la ciudad. Es desinflamatorio y antioxidante gracias a los flavonoides como el ácido cafeico, la quercetina, en la reducción de la producción de interleuquinas y prostaglandinas. Bueno, esto es en la producción en el momento en el que se forma la inflamación. Y además tiene aplicación en reconstrucción de tejidos. Es inmunomodulador, estimula la actividad de los macrófagos y aumenta el número de linfocitos. Antimicrobiana indirecta, potencia la acción de varios antibióticos como la penicilina, estreptomicina, clozapina, es antiviral y antibacteriana. El propóleo es uno de los productos que está muy estudiado con muchos estudios y está comprobado todos estos beneficios que tiene a nivel de antimicrobiano, antiviral, antibacteriano, desinflamatorio. Entonces podemos tomar ese producto, ¿vale? Que podemos mantener en casa como un pequeño botiquín, como una pequeña arsenal naturopático al que podemos echar mano cuando creemos que lo vamos a necesitar. Bien, aquí comento un par de estudios del doctor Cruz Sánchez, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Coatillán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde sugiere el uso para reducir el riesgo, el impacto de la infección como prevención de infecciones virales como la COVID. Como ya estaba demostrado su efecto en otro virus, pues se realizó este estudio en el 2020 para ver su efectividad en este otro virus, ¿no? El COVID-19. Y os animo a que busquéis en YouTube la conferencia de la doctora médico y apicultora Amelia Cristina Torpisano. Ella está en Ecuador, perdón, en Uruguay, pero además estuvo, por ejemplo, en la jornada en la que también tuve el gusto de participar, en las jornadas de apicultura de Prado del Rey en Cádiz, hablando sobre el propóleo, es especialista en ello, y realizó una investigación sobre pacientes y contactos COVID-19
y lo presentó en el 14 Congreso Latinoamericano de Apicultura, FELAPI, presentando y publicando un póster. Los resultados demostraron clínicamente la acción del propóleo hallada en investigación de laboratorio y los pacientes presentaron mejoría total sin complicaciones posteriores. O sea, es decir, que ella demostró esa mejoría que ya anteriormente se había comprobado en el laboratorio. Muy bien, y vamos a la pitocina, que suele ser lo que crea quizá más interés o más curiosidad. La pitocina está usada desde la antigüedad. Puede parecer personas que pueden creer, ¿no? Pero eso de la pitocina, eso es algo nuevo. No, no, o sea, se cree que seguramente será tan antiguo como el uso de la miel. ¿Por qué? Porque muchas de las maneras hemos aprendido gracias o sea, a la experiencia propia de toda de la persona, ¿no? Entonces, igual que se descubrió en las cuevas de Kor, había lo que parecía una mujer, ¿no? Recogiendo abejas, o sea, recogiendo miel en la prehistoria, seguramente le picaría y pues es posible que descubriera en ese momento que tenía beneficio. Apitocina es el veneno de la abeja, pero aplicado en pequeñas dosis de una manera controlada y previa prueba de alergia. El padre de la apiterapia moderna, por decirlo así, es el señor doctor Philip Terk en 1868. El Día Mundial de la Apiterapia Moderna es el 30 de marzo, que es el día de su nacimiento. Se cuenta que Philip Terk se encontraba en su jardín y le picaron abejas en la rodilla y le dolía la rodilla. Tras esa picadura le dejó de molestar. Entonces él realizó un estudio de cientos de pacientes donde fue escribiendo y anotando todos los resultados. A raíz de ahí, bueno, en 1935 tenemos el libro de terapia con veneno de abeja. Bien, la pitocina debe de ser aplicada bajo un apiterapeuta, naturópata especializado en apiterapia, apiacología, especializado y cualificado, ya que recordamos los productos de las abejas en general y en concreto la apitocina pueden dar lugar a alergias que pueden ser realmente graves. Entonces, no podemos usar la apitocina como autoterapia. Vemos, bueno, esta es la última parte, en la foto del aguijón con esa gotita del veneno de la abeja. Y en el otro lado son mis manos que tengo una abeja que pica a través de una malla, esa malla es más fina que el aguijón. De tal manera que ahí está picando la abeja en el hombro de una persona con dolor y va a picar pequeña dosis, mucho menor de lo que en el campo te picaría, ya que la abeja pica y continúa el aguijón bombeando. Y ahí lo retiramos antes. Bien, el uso de la pitocina. De forma complementaria es un bioestimulante celular inmunitario dentro del contexto de promocionar la salud, de mejorar la calidad de vida y especialmente para personas que padecen de dolor, para disminuir el dolor en general crónico, agudo, la inflamación, tanto a nivel general como local, a la vez que tiene una acción relajante y descontracturante. La composición de la apitocina es conocida, tiene apamina, dolapina, péptido 401, melitina, que bueno, pongo aquí los nombres, hay bibliografía suficiente en internet para poder buscarla, quien esté interesado. Lo pongo aquí los nombres para saber que está estudiado el por qué tiene el efecto. Aquí vemos otro método, otra técnica dentro de la apiacología, que cojo una pinza y en el extremo tenemos el aguijón y vamos ahí a ponerlo en un punto específico de apiterapia, de apiacología o de acupuntura. El veneno de la abeja no solo es interesante pues por su composición, porque es desinflamatoria y es analgésica, no solo es por eso, sino es que además va a crear
en la zona una inflamación durante un día, no suele ser ni más, donde va a mejorar la circulación sanguínea y después de esa circulación sanguínea va acompañada de energía. Y vamos introduciendo el concepto de la geología china de Qi y Sue, de energía y Sue, de ese equilibrio, como dicen en la geología tradicional china, equilibrio de ese Tao necesario uno de otro, del Qi por un lado y del Sue o la sangre en el otro lado. Y justo que estamos intencionando eso en esa zona. Para la geología tradicional china, a veces cuando hay dolor, está relacionado con una falta de nutrición, una falta de energía, le llaman ellos, en esa zona. Entonces volvemos a darle a esa zona y también de alguna manera a decirle al cuerpo, a ponerle atención a esa zona que está necesitando de un cuidado. Muy bien, nos hemos ido introduciendo, perdón, nos hemos ido introduciendo en la geología tradicional china y vamos comentando que tienen un sistema o tienen estudiado un sistema, seguramente o dicen que es gracias a la observación profunda de la naturaleza desde hace miles de años, de la naturaleza y cómo el ser humano se encuentra dentro por supuesto, dentro de ella, pero no solo dentro de ella, sino que respondemos y que tanto hay en la naturaleza como en nosotros mismos. Lo que hay fuera lo hay dentro. Y en esta ley de los 5 movimientos, que como veis este círculo es representado con diferentes colores, es un sistema de autorregulación donde hay en concreto 5 movimientos que se representan así, aunque uno de ellos normalmente está en medio, que es tierra. Estos 5 movimientos tienen un método para alimentarse uno a otro, que tiene un ciclo generativo, pero también un ciclo de control, en el que de esa manera fluye que haya una autorregulación. Bien, dentro de cada movimiento hay un color, hay un sabor, hay un símbolo que puede ser la madera, que puede ser el metal, ahora lo veremos, pero también vamos a incluir los productos de la colmena. Me parece interesante porque volviendo a la importancia del autoconocimiento nuestro, nos conocemos, fortalecemos nuestra voluntad, tomamos las decisiones y nuestra responsabilidad, nuestro protagonismo en nuestra salud y conocemos y sabemos qué nos puede venir bien, qué nos viene mejor ahora. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos el veno de la abeja, vamos viéndolo en el corazón, el movimiento del fuego, la miel en el movimiento de la tierra, el propóleo en el movimiento del metal, la jalea real en el movimiento del agua y el polen en el movimiento de la madera. Muy bien, apiacología e geología tradicional china. Quien mata a las abejas no ama la naturaleza y sin duda, ¿no? Sabemos que corresponde al 80% del total de la polinización. Como decía Einstein, si murieran las abejas, no más de 5 años le quedaba al ser humano. Y es gracias a eso, ¿no? A la importancia de la naturaleza, lo más importante que hacen las abejas por nosotros. Los productos de las abejas, ya desde un punto de vista de la naturopatía energética, corresponde con un equilibrio energético, nutricional y biológico con importancia según un principio de la geología tradicional china, pudiendo restaurar el equilibrio dinámico. Estamos en continuo movimiento, la vida es cambio, la vida es movimiento y eso mismo tenemos nosotros dentro también. Y movilizar el Sue, que quiere decir sangre, y el Qi, que quiere decir la energía, contrario a Bi, que quiere decir estancamiento.
Bien, em, ¿qué quiere decir? Pues que todos los productos de la abeja que son biodisponibles, que están vivos, nos van a ayudar a restaurar ese equilibrio dinámico propio nuestro, movilizando esa sangre, esa energía, que es lo contrario al estancamiento, que es donde puede venir el dolor en muchos casos. Bien, en esta pantalla, pues fui introduciendo la ley de los 5 movimientos y la autorregulación. Como decíamos, de la propia observación de la naturaleza y sabiendo que el ser humano forma parte de ella, a través de estos símbolos vamos a tener una representación de un equilibrio dinámico y de interrelación entre nuestros órganos y vísceras, los alimentos, los colores, sabores y también los productos de la colmena. Es bastante interesante. Si alguien al escuchar esto crea curiosidad, le animo a que al menos, porque la geología tradicional china es muy extensa, pero la ley de los 5 movimientos es fácilmente entendible y aplicable. Bien, como comentábamos, por un lado tenemos, aquí tenemos el fuego, correspondiendo con el corazón, el intestino delgado, la tierra con el bazo páncreas y el estómago como órgano y víscera, el metal como el pulmón y el intestino grueso, el agua como riñón y vejiga y la madera como hígado y vesícula biliar. El órgano yin y el órgano yin y la víscera yang crean un movimiento perfecto y que se suministran, digamos, y protegen. En este otro dibujo vemos algo de lo que comentábamos de esa interrelación. Aquí, por ejemplo, están indicados los órganos, pero también qué sentido está asociado ahí. Vemos el sabor, por ejemplo, con la lengua y la boca, el sabor amargo, estamos hablando del fuego en el de arriba, el corazón y el intestino delgado, estamos viendo el bazo páncreas con el sabor dulce de estómago e intestino con los labios, corresponde a la tierra, estamos con el pulmón y el intestino grueso con el sabor picante y es el metal, corresponde al órgano de los sentidos de la nariz. Tenemos el agua como movimiento, con el riñón y la vejiga, con el sabor salado, con la oreja como sentido y tenemos la madera como hígado y vesícula biliar, con el sabor ácido y es la vista. Vemos entonces ese ciclo, si en la observación de la naturaleza, como por ejemplo, la tierra alimenta el metal alimenta el agua alimenta la madera alimenta el fuego, que a su vez en el ciclo de control, donde así están todos equilibrados, el fuego controlará el metal, que el metal cortará a la madera, que la madera corta a la tierra y que la tierra corta el agua. Es una manera de equilibrio dinámico y de interrelación. Y vamos ya profundizando ya la última parte, que es la apiacología y los 5 movimientos de geología tradicional china con la miel. La miel la vamos a encuadrar en el movimiento tierra, justamente digestiva. Pondremos una palabra para que nos quedemos con ella de cada producto. De esa manera, pues, podemos asimilar ese producto o relacionar ese producto, ¿vale? Con esa palabra. Entonces favorecerá la regulación del bazo páncreas, del movimiento tierra. Porque es una energía, o sea, también nos va a aportar energía, nutrientes, enzimas y oligoelementos y va a mejorar un buen ki o un buen funcionamiento, una buena energía que transportará y transformará adecuadamente los alimentos. Recordamos que tiene enzimas digestivas que son biodisponibles de azúcares simples.
teniendo en cuenta, y ahora comento este aspecto, que bazo páncreas junto con pulmón se forman parte de la formación de la energía ROM o alimenticia. Bien, aquí y pongo, ¿no? El Zenki, dos puntos, el Zenki es nuestra barrera inmunológica que todos tenemos. Está formada por una energía adquirida que nos viene a través de la genética. En este caso, la geología tradicional china es un tipo de energía, la energía Zong. Luego, la suma de la energía adquirida de la alimenticia o la ROM, que es la que vamos a sacar, digamos, la que vamos a obtener a través de los alimentos y una energía defensiva, ¿vale? Que también vamos a producir o energía Wei, que se llama también. Vamos con el propóleo y vamos en orden. Teníamos la tierra y vamos con el metal. Bien, mejora el ki, la energía, la dinámica de pulmón. Además, sabemos que pulmón controla al hígado que tiende al fuego. Bien, el movimiento de la madera, hay una tendencia de cada movimiento, igual algún movimiento puede tender más al frío, por ejemplo, el riñón o el movimiento agua puede tender más al frío, depende en cada persona y en cada caso. Por ejemplo, el movimiento de la madera, de hígado, vesícula biliar, va a tender al fuego, al calor. Bien, entonces, en una sociedad en la que estamos también compitiendo en la mayoría de las ocasiones, ¿no? En nuestro trabajo, en la vida diaria, con estrés y con el trabajo que nos lleva. Bien, pues todo eso alimenta al hígado demasiado que tiende al calor, a exacerbarse. Teniendo un buen pulmón, va a alimentar al riñón en el ciclo generativo, al agua, va a consolidar la tierra, a bazo páncreas, y va a controlar el hígado. Bien, el propóleo es importante por la composición en flavonoides. Llegamos con la palabra, con las dos palabras en este caso, regenerador y antibiótico. Y es inmunomodulador en células T y B a nivel humoral a largo plazo, ayudante en la barrera inmunológica, como hablábamos antes, desinflamatorio por las vías lipoxigenasa y elimina toxina a través de la respiración. También la respiración, nos alimentamos a través de la respiración y con la energía ROM y excretamos a través de la materia fecal, a través del intestino grueso, que es el asociado al pulmón. Bien, de manera práctica. Bien, ¿en qué momento vamos a tomar el propóleo? Sabiendo que el propóleo se encuentra en el movimiento metal, que es el movimiento justo que tenemos en el otoño. Vamos a recomendar el uso del propóleo para mejorar nuestra barrera inmunológica, para mejorar también la respiración a través de mejorar el ki de pulmón. Y eso nos va a ayudar a tener, digamos, más controlado o más regulado a nuestro hígado, que a veces se exacerba, como hemos comentado, propio del momento en el que a veces vivimos demasiado rápido, ¿no? Muy bien, seguimos con la jalea real. La jalea real bioestimulante en insuficiencia de riñón. Interviene en la formación de tejidos deteriorados. Del tejido, el riñón corresponde con el agua, con el movimiento de riñón y vejiga y relacionado con el tejido óseo. Tiene la composición en vitaminas, estimulante hormonal y metabólica y es las palabras indicadas es estimulante y revitalizante en enfermedades prolongadas donde ha habido un consumo de la energía del ki y del senki, que es la energía emocional. El movimiento del agua es el fluir, que no se estanque en las articulaciones, que junto con calor pueden producir dolor. La apiacología y los 5 movimientos de la
geología tradicional china, como el polen, corresponde a la madera, a la nutrición. Contiene proteínas, vitaminas, flavonoides, la palabra nutrición. Es la nutrición, aumenta el ki, mejora la microbiota intestinal gracias a las enzimas, mejorando la serotonina y dopamina que se forman en el intestino, importante en la depresión. El pan de abejas que interviene en la formación de la energía ROM, de la energía alimenticia. Es un protector del estrés oxidativo. Importante, la energía Wei defensiva neutraliza las noxas cósmicas. Bien, ¿qué son las noxas cósmicas? Pues al estar desde la geología tradicional china, elementos como el frío, como la humedad, como el calor, como el viento o la sequedad, se pueden convertir en noxas, en agentes, ellos lo llaman perverso, que nos pueden influir. Gracias al polen vamos a tener esa nutrición y ese whey, esa energía defensiva. Y llegamos a la apitocina. Bien, como comentábamos, además de su actividad biológica, gracias a su composición, mejora la circulación de la sangre, del sue y del ki, indicado en éxtasis, es decir, en bloqueo de sue y de ki, que suele ser uno de los motivos de dolor en las articulaciones. Es un regulador inmunológico y analgésico. Visto desde la geología tradicional china, alimenta a la tierra para que transforme y metabolice ese tang. Ese tang es aquello que tomamos, que nos alimentamos, que no metabolizamos y que se acumula. Entonces ayuda a esa tierra para que se metabolice, que seque la humedad y que module la respuesta inflamatoria, interviniendo en el ciclo de la oxigenasa. Bien, he intentado desarrollar este tema desde un punto de vista práctico, no obstante, recordar que somos naturópatas colegiados en FENACO. Aquí estoy en la consulta, estoy en Jerez, y recordar y comentar que todos los productos de la colmena deben ser usados con conciencia, con seguridad, con dosis individualizadas, teniendo en cuenta la respuesta y el estímulo. Para eso los naturópatas vamos a saber leer bien en cada persona su necesidad, que le puede venir mejor en la promoción de la salud, teniendo en cuenta también el origen primario, los síntomas, una fase aguda o crónica. Nos indicará con qué producto de la colmena debemos de empezar y en qué dosis. Y nada más, esta es la bibliografía que, bueno, le podéis dar al pause por si queréis consultar algo más en concreto. Y solo me cabe decir que muchas gracias por este tiempo, que espero que haya sido al menos ameno y que os haya creado cierto interés para ver todos estos productos como una forma maravillosa de promocionar nuestra salud como recurso. Podéis contactar conmigo a través del email info@apiterapiajerez.es, en el teléfono 679-041-981. Podéis visitar mi página web www.apiterapiajerez.es, también en Facebook, donde en Facebook tengo vídeos de testimonios. Y estamos en el Museo de la Miel y las Abejas, Rancho Cortesano, en Jerez, Cádiz, un centro de educación ambiental. Esto es todo. Soy María del Carmen García Fernández, colegiada naturópata número 37 y 17, diplomada en enfermería y diplomada apiterapeuta. Para más información, consulta al profesional naturópata colegiado, que le indicará el programa de salud que se adapte mejor a tus necesidades naturales de salud. Muchas gracias a la organización colegial naturopática por hacer posible
darnos voz y presencia para llegar a muchas más personas y sobre todo desde un punto de vista desde el uso y desde de alguna manera la necesidad de esa protagonismo que deberíamos de tener y que estamos en ello de tener ese protagonismo en nuestra propia salud. Muchas gracias a todos y un saludo para todos los compañeros y a seguir aquí.